Hola, buenas tardes. La siguiente presentación tiene como objetivo mostrar la configuración básica y movimientos básicos que pueden realizar en lo que es el sistema AspNoise versión 10. Es importante mencionar que la versión que vamos a trabajar es una versión de prueba gratuita. Bien, una vez abierto el sistema, nos va a mostrar una interfaz donde nos va a pedir realizar o seleccionar cuál es la empresa y el usuario con la clave con lo que se nos entregó. Una vez seleccionado, le vamos a dar clic en aceptar. ¿Qué nos pedirá? Nos pedirá crear una nueva nómina o continuar con el siguiente periodo. Si el sistema en automático detecta que no se ha trabajado alguna nómina anterior a la que se requiere realizar en automático, nos va a colocar en la opción de nueva nómina, por lo que le vamos a dar a aceptar. Una vez aceptada, se va a colocar la información o la fecha de la nómina, que es importante que se mencione o que se coloque el dato del día o el día en que se va a cortar la nómina. Por ejemplo, en este caso vamos a abordar el ejemplo de una nómina quincenal, la cual va a correr de lo que es el 1 de enero al 15 de enero, por lo que el día en que se va a seleccionar es el día 15 de enero del año 2022. Una vez seleccionado lo anterior, nos hará mención de que no existe una base de datos, por lo que nos pedirá instalar una nueva. Las siguientes preguntas son muy importantes, ya que la primera va a encaminar hacia que si decíamos que el sistema en automático nos dé un catálogo estándar de percepciones y deducciones. Esto es muy importante saberlo porque estos catálogos se tienen que dar de alta conforme a las políticas y percepciones que de la empresa hacia los trabajadores o en este caso, para efectos didácticos, aceptaremos el catálogo estándar que nos coloca el sistema. Una vez colocado el catálogo estándar, nos preguntará si queremos un catálogo estándar de tablas. ¿Qué quiere decir esto? Como todos sabemos, a la nómina, para efecto de los trabajadores, la nómina hay un punto muy importante que es la retención de impuestos, así como la retención de las cuotas patronales para los efectos de seguridad social. Estas son las tablas a las que se refiere, ya que, como es de su conocimiento, estas tablas las podemos encontrar en los artículos 96 y 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por ahora, le vamos a decir que nos dé un catálogo estándar, el cual también es importante mencionar que lo va a tomar sobre las prestaciones mínimas señaladas en la Ley Federal del Trabajo. Una vez resueltas esas dos incógnitas, nos mencionará de que ya se ha instalado una base de datos, por lo que ya podemos empezar a trabajar con lo que es el sistema ASPE. Siendo importante, antes de dar de alta a los trabajadores, en estas incidencias de los cálculos de las nóminas, vamos a revisar un poco cómo es que nos dio de alta los catálogos que se mencionaron en el inicio. Para ello, nos vamos a menú, catálogos y consultas, tablas del sistema y nos dará las tablas estándar que nos dio el sistema. ¿Por qué es importante revisar esto antes de empezar a trabajar? Pues como aquí lo mencionan, para efectos de la retención de impuestos sobre la renta para los trabajadores, nos está hablando del año 2018. Si nosotros queremos calcular una nómina del año 2022, es importante que por lo menos esta información sea actualizada. ¿Por qué es importante abrirla y editarla con base? Para efectos con base a esta ley, la tabla mensual la vamos a encontrar en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que es el mismo que voy a proceder a capturar en esta parte. Ya tenemos la información actualizada con base en lo que me muestra el artículo 96 y 152 en la Ley del Impuesto sobre la Renta para efectos de cálculo son mensuales y anuales. Asimismo, también se hicieron los cambios para efectos del subsidio para el empleo y solamente revisaremos la parte como para efectos de comprobar lo que les hice mención para efectos de las vacaciones. Las vacaciones nos hacen mención de que si el trabajador tiene un año de antigüedad, celebrará 6 días de vacaciones. Aquí es importante mencionar que si la prima de vacaciones nunca va a cambiar con respecto a pesar de que pase el tiempo, siempre y cuando sea la misma ley. No debe de afectarnos de efectos de cálculo. Siempre y sencillamente se van a poner los mismos valores para el ejercicio.
Una vez realizado lo anterior, podemos empezar a trabajar lo que es a dar de alta a nuestros trabajadores y empezar a calcular nuestras nóminas. Para estos efectos solamente vamos a dar de alta a un trabajador. Para ello vamos al menú de nómina, trabajadores y damos clic en agregar. Llenamos los datos generales del trabajador. Es importante y para efectos de entender o saber el fin de lo que son los sistemas, es importante saber que conforme vayamos llenando la información básica, también a la par vamos a ir llenando la información que nos va a servir para que conforme vayan dando de alta las nóminas, se vaya generando también la información contable y no se vayan repitiendo los procesos. Un ejemplo de ello es esta opción que nos pide que creemos un departamento en donde va a estar la persona. En este caso, vamos a poner que está en el departamento de contabilidad. Y si se dan cuenta, aquí nos pide una cuenta contable de lo que es el programa Aspelcoy. Es importante mencionar que y a qué cuenta y a qué centro del costo o qué departamento se va a estar contabilizando en automático la información referida del trabajador que estamos dando de alta. Asimismo, para aprovechar un poco más el sistema, nos puede decir o podemos crear un puesto. ¿Cuál es el sentido de crear un puesto? Por ejemplo, este trabajador va a ser un coordinador de área de contabilidad y podemos ir limitando cuál va a ser un salario mínimo y un sueldo diario máximo. Al llenar estos valores, la siguiente pestaña, que es el salario diario en automático, va a llenarlo. Y si nosotros queremos poner un valor por debajo de lo que nosotros pusimos, el sistema al momento de guardarlo no los va a rechazar. Por ahora lo vamos a dejar con la información mínima que habíamos marcado anteriormente. Continuamos dando de alta en lo que son los datos del trabajador y ya nada más para efectos de poder continuar con el guardado, es importante señalar cuál es el régimen de los trabajadores, que como ustedes sabrán, eso es una de las autorizaciones fiscales vigentes, que es que ya con el recibo de nómina se tiene que demostrar cuál es el régimen del trabajador. A su vez, es importante mencionar en dónde va a prestar los servicios, el tipo de contrato y el tipo de jornada. Esto para efectos del mismo sistema también nos realice la otra contribución, que es el impuesto sobre la nómina estatal. Y una vez dados de alta estos datos, podemos guardar y continuar. O si deseamos continuar dando de alta a mayores trabajadores, podemos hacerlo, pero por el momento hasta aquí lo vamos a dejar con la parte de los trabajadores. Otra información importante que tenemos que ver dentro del sistema es saber o dar de alta al 100% lo que son los datos de la empresa. Ahorita vamos a colocar lo que son los generales. Esto es para que el sistema nos vaya trabajando lo que son los cálculos automáticos, la emisión de residuos y cálculos tanto de impuestos sobre nómina o inclusive la presentación de las cuotas obrero patronales ante el Seguro Social. Por ello es importante llenar la información mínima del apartado de los datos de la empresa. Una vez realizado lo anterior, ya podemos comenzar a calcular y a utilizar lo que es el proceso de las nóminas. Por ejemplo, como hicimos mención en el inicio, estamos trabajando una nómina del 1 de enero al 15 de enero, por lo que si nosotros, dentro de nuestras incidencias, tenemos algo que pagarle al trabajador o en su caso algo que descontarle al trabajador, tenemos que darlo de alta antes de que empecemos o que realicemos un cálculo de nómina. Este ejemplo vamos al apartado de catálogo y cuenta y aquí vamos a darlo de alta en las incidencias que ha tenido cada uno de nuestros trabajadores. A modo de ejemplo, este trabajador tuvo una falta el día 5 de enero.
Nos pedirá una mayor información, inclusive, si se dan cuenta, pide información de si esa falta se derivó de una incapacidad, la cual, en caso de ser así, pues se va a colocar los datos necesarios. Muy bien, ya habíamos registrado todas las incidencias que queremos para el trabajador. Podemos ya entonces como tal empezar a calcular o consultar lo que son las nóminas. Para ello, podemos irnos al apartado de nómina y aquí podemos solicitar un reporte de nómina. Como les hice mención, al momento de dar de alta al trabajador, vamos a ir agrupando con base a un puesto. Nos puede ayudar a lo que son los reportes y que sean más específicos según la necesidad que tenga en ese momento el contador. Entonces aquí nos está dando un pequeño resumen, el cual nos dice que el salario del trabajador al que se le está aplicando una falta y asimismo cuál es su retención del ISR. Esos son los sistemas más básicos en cuanto a movimientos de lo que nos ofrece o a lo que podemos aprovechar del sistema Aspelnoy. No solo lo pueden ver en este reporte, sino que también se puede ver trabajador por trabajador, dependiendo de la información que se haya ido alimentando en el sistema. Como lo mencioné anteriormente, es muy importante la integración de todo lo que nos ofrece como tal el sistema Aspel en cada uno de sus sistemas. Por ejemplo, Aspel y como vieron, la configuración un poco de cliente nos permite crear una interfaz con hoy. ¿Qué es esta interfaz con hoy? Bueno, conforme a las nóminas que nosotros vayamos generando, podemos ir generando de a su vez una forma paulatina, lo que son las pólizas contables. Para eso vamos a la herramienta con hoy y seleccionamos agregar. Al momento de agregar nos va a preguntar cuál es el tipo de póliza que queremos registrar. Y en automático esta información se le va a enviar al sistema COI ya con los cargos y abonos correspondientes de la nómina que nosotros tenemos registrada. Otro aspecto importante es que conforme se vayan generando las nóminas, que esto es, si ya terminamos la nómina del 1 al 15 de enero y ahora queremos realizar la nómina del 16 al 31 de enero, basta con irnos al menú anterior del periodo y ahora nuestro siguiente mes de nuestra siguiente fecha de la siguiente nómina va a ser del 31 de enero. Para esto en automático el sistema irá trasladando la información que ya dimos de alta de forma previa y nos irá ya calculando de forma automática lo que son las nóminas, en este caso del trabajador que hemos dado de alta. Pero como no hemos dado un informe de ninguna incidencia y ninguna falta, el trabajador ya tiene calculada hasta este momento lo que sería sus importes de nómina a partir del 16 al 31 de enero. Entonces, eso es lo importante, o esa es la forma básica de cómo nos apoya una herramienta como las que nos ofrece Aspel a nuestra vida diaria de contadores, de que vayamos haciendo todo esto de una forma eficaz y eficiente. La información se obtiene de forma más rápida y sobre todo más correcta, evitando un poquito los problemas que algunas veces llega a pasar con los registros manuales y también se ha hecho un proceso algo tardado pero lo más lineal posible. Entonces es importante también que se vaya terminando la nómina y que se vayan cerrando, ya que una vez cerrada ya no se pueden registrar más como los movimientos, las faltas, las horas extra y por eso es importante que este proceso de cerrar la nómina se dé en el momento en el que éste ya esté efectivamente cerrada y ya se pueda como tal enviar los recibos del mismo para el trabajador y que también quede en el sistema, pues es el envío de la información bancaria.
Para estos efectos, el sistema también nos ofrece la generación de la layout, los cuales se pueden generar en el menú de herramientas, interfaz con el banco, y nosotros nos limitaremos a decirle cuáles son los trabajadores que le queremos pagar y nos generará estos archivos. Es importante saber dónde lo vamos a guardar para que todos los archivos que se generen a raíz de ejecutar este proceso los carguemos en la plataforma de nuestro banco y en automático se hagan las dispersiones correspondientes. Por último, y no menos importante, también como se hizo mención, es por eso que se va a parametrización el sistema, ya que nos permite realizar otro reporte que es para efectos de las contribuciones a lo que es el IMSS, el SAR y el Infonavit. Una vez que ya se tiene cerrada la nómina, se ejecuta este proceso. Nos permitiría saber cuánto le debemos por cada uno, tanto las cuotas obreras que se le han retenido al trabajador como las cuotas obrero-patronales que tengan que pagar el patrón, en su caso para efectos del IMSS. Y con esto, tener al tanto e ir preparando lo que es el efectivo para hacer la liquidez de estas. No muestra información porque, como pudieron ver en el menú que se mostró anteriormente, esto será sobre los periodos efectivamente cerrados. Entonces, como actualmente no tenemos la clave del administrador por ser una versión de prueba, no podemos cerrar como tal las nóminas, pero esta es una opción muy buena. Y porque es una herramienta muy valiosa que se tiene en la vida real para efectos de presentar en tiempo y forma lo que son las liquidaciones y cuotas ante la autoridad, que en este caso vendría siendo el IMSS. Espero les sirva este pequeño manual para que puedan familiarizarse y saber un poquito más acerca del sistema Aspel NOI en su versión 10. Gracias.